Es grato, mi amigo, una vez más poder llegar al seno de su hogar contentos y agradecidos con nuestro Dios. Y agradecidos con usted por darnos esta hermosa oportunidad de llegar allí, mis amigos, donde se encuentra, deseándole que el Todopoderoso le bendiga de una manera muy especial. Gracias a nuestro Dios por esta hermosa bendición. Sabemos, amigos, que a veces hay momentos difíciles, situaciones complicadas, pero cuando acudimos y buscamos la presencia del Señor y damos campo a que el Señor se glorifique, sin duda alguna contamos con su presencia, contamos con su bendición. Deseamos que sea en la ciudad, en el campo, en Bucaramanga o fuera de la misma, que Dios le siga bendiciendo y que en medio de la situación busquemos la presencia del Señor, que en Él siempre hallaremos respuesta. Palabras de Vida llega a su hogar gracias a Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Mis amigos, gracias a cada uno de los hermanos por ese esfuerzo que hacen mes a mes y así poder suplir para llegar a tantas vidas, a tantas personas que lo necesitan, porque hoy se necesita de una manera especial extender la palabra de Dios, que la misma siga corriendo y sea glorificada. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, siervos de Dios que sirven en diferentes congregaciones del Movimiento Misionero Mundial. Pastor Humberto, qué bueno una vez más compartir esta mesa y poder llegar a nuestros amigos. Es para mí una bendición estar de nuevo aquí para saludarles primeramente a ustedes, pastores, yo, el pastor Arturo, Amén. Y por supuesto a todos ustedes, amados televidentes, para desearles las bendiciones del Señor y decirles que tenemos mucha disposición como otras para adorar al Señor, enseñar su palabra y por supuesto ser de algún provecho y alguna bendición para vuestras vidas. De igual forma, pastor John, qué bueno una vez más compartir esta mesa. Gracias, pastor Arturo, de verdad que es grato estar aquí. También un saludo a mi pastor Humberto y a todos los que pueden vernos, que qué bueno poder estar y acercarnos en este tiempo a través de los medios a la palabra de Dios y conocer de ella y acercarnos al conocimiento que Dios tiene para darnos a través de su palabra en esta hora. De igual forma, un saludo a nuestro hermano Osneider y a nuestro hermano Jair Coronado, quienes sirven al Señor. Amigos, como nuestro equipo de producción, muchas bendiciones. Como siempre, vamos a orar, vamos a pedir al Todopoderoso que nos bendiga, que Él se glorifique y queremos invitarle, amigo, para que ore juntamente con nosotros y elevemos al Señor nuestra plegaria. Pastor Amén. Humberto. Oremos a nuestro Dios, soberano y eterno Dios, muchas gracias por esta oportunidad de invocarte, Señor, por darte la gloria y la alabanza, por tener el gozo y la alegría de reconocerte como Dios de nuestras vidas, por tener la bendición también de presentarte el programa de hoy, los televidentes de hoy, los que vamos a llevar a cabo, Señor, y a realizar esta transmisión. Bendice la palabra que hemos de considerar en esta hora y concede que la misma traiga bendición, traiga motivación, despierte interés en los corazones, en las vidas que la necesitan. Gracias, Señor, por esta bendición y en tus manos dejamos este tiempo, este programa para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Amén y amén. Qué maravilloso, amigos, elevar al Señor nuestra plegaria, poder orar a Dios y decirle al Señor lo que nos sucede, lo que pasa. Orar es muy diferente, amigos, a rezar, a estar repitiendo y repitiendo siempre lo mismo. Hablar, pastor Humberto, es expresarle al Señor con claridad lo que nuestro corazón siente, pastor. Bíblicamente la oración es eso, no es una repetidera, es una expresión autónoma, voluntaria, totalmente personal, de manera que por eso oramos y lo hacemos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, de acuerdo al tema que se nos ocupe en el momento de la oración, y por eso es que siempre nos gusta empezar este programa con oración, por la importancia que la bendición de Dios venga a través de la oración y entonces impregne todo el ambiente para que podamos ser edificados, de manera que es una costumbre muy bíblica, muy bonita y muy necesaria además el orar. A la luz de la palabra, mis amigos, nosotros encontramos cómo la gente de Dios siempre ha orado, ha buscado la presencia del Señor. Pastor John, y esa fue la invitación que el Señor frecuentemente hizo a sus discípulos, el orar, el hablar con nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Así es, y ver la realidad
de esas enseñanzas aplicadas a nuestras vidas, enseñanzas que el Señor transmitió a sus discípulos y seguidamente a través de la palabra nosotros recibimos el Señor, versículos tales como velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo incluso repite acerca de esto de orar sin cesar, por la necesidad tan profunda de que la oración sea parte central, un hábito, un fundamento de la vida del cristiano. De igual forma, amigos, oramos aquí, pero en nuestras congregaciones también estamos esperando para que juntos busquemos la presencia de Dios. Donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí el Señor estará presente. Si nos ponemos de acuerdo por cualquier cosa, dice la Biblia que el Señor lo hará. Y aquí están los siervos de Dios para extenderles una invitación, amigos, a la iglesia donde el Señor, por su gracia y misericordia, nos tiene laborando. Pastor Humberto. Claro que sí, Pastor Arturo. Les comento que ya iniciamos la etapa de construcción de nuestro lugar anexo, contiguo al sitio donde en otras oportunidades les hemos invitado. Ya está funcionando la iglesia todavía. Es en la calle 34, número 2627 del barrio Cañaveral. Allí les esperamos. Las reuniones que tenemos allí son los martes, los jueves, los sábados a las 7 de la noche y por supuesto también los domingos, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Adicional a eso, el día viernes tenemos un culto en inglés que va creciendo cada vez más la concurrencia. Es una práctica tanto para ejercitar el idioma, quienes están interesados en aprenderlo, como también para adorar al Señor en esa lengua, ya que se transmite por internet y es de mucha bendición. Allí les esperamos cuando quieran visitarnos. De igual forma, la iglesia en Belencito y la Trinidad, Pastor John. Así es, hacemos extensiva la invitación a todos los que quieren vernos en este momento, los que pueden vernos, hablarle de la Iglesia de la Trinidad, que está ubicada en la carrera 18, número 59-152, eso es pasos arriba del sitio llamado El Campanazo. Allí está mi padre, Pastor Salustiano Cañas, esperándole muy gustosamente, y en los servicios, los cuales se llevan a cabo el día martes, el culto de oración, jueves, culto de predicación, sábado, culto de jóvenes, domingo, 9 de la mañana, escuela dominical, clases para todas las edades, 5 de la tarde, el culto evangelístico. Pero de igual manera también queremos que nos acompañe al barrio Belencito, ubicado en la calle 63A, número 1316, queda el templo, queda ubicado allí junto a la escuela de Belencito en la parte alta. Allí tenemos ya un lugar adecuado para reunir, pues tenemos en capacidad, yo creo que aproximadamente unas 100 personas caben en este lugar, y creemos que Dios ha venido haciendo cosas lindas allí. Por eso esperamos que si usted siente la necesidad de buscar a Dios, nos acompañe en nuestra iglesia. Allí los servicios los llevamos a cabo los días martes y jueves a las 7 de la noche, sábado reunión en los hogares, de igual manera los miércoles, los domingos 8 de la mañana, escuela dominical, y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Esperamos muy gustosamente que acuda usted con toda su familia allí a acompañarnos. De igual forma, amigos, les tendemos la invitación a la iglesia de Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Allí le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Sin olvidar que nuestros jóvenes se reúnen los sábados a las 6:30 a honrar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. Con gusto estaremos orando. Ya regresamos.
Mis amigos, contentos y agradecidos con nuestro Dios de cómo el Señor sigue llevando su obra adelante. Dios ha dicho que seguiría bendiciendo su obra y sí que lo está haciendo. A Dios gracias, mis amigos. Esta obra sigue creciendo, sigue en victoria como el Señor lo ha prometido, y qué bueno pues ver la mano de nuestro Dios. Hablando de esto, nos acompaña hoy como siempre nuestro pastor Jorge Humberto Henao, quien es oficial de la obra de Dios a nivel internacional, y contentos con el Señor por su presencia aquí y porque sin duda alguna tiene muchas cosas que contarnos de la obra de Dios de una manera muy especial. Pastor, sabemos que usted estuvo por allí en Surinam. Me gustaría pues que nos hablara un poquito de este país. Aparte de esto, nos hable de la actividad que se llevó a cabo y cómo la obra del Señor sigue adelante, pastor. Sí, pastor y amados televidentes, se llevó a cabo en la llamada Semana Santa la convención nuestra de esa parte de las Guyanas. Estuvimos reunidos de Guyana Francesa, Guyana Holandesa y Guyana Inglesa. Además, también tuvimos hermanos de Trinidad y de Martinica. De manera que hubo 5 países allí representados. Debo analizar también a Curazao, que aunque no estaban dentro del programa por tener allí la supervisión misionera, entonces fueron un grupo de hermanos a apoyar al pastor Clemente Vergara, que es nuestro misionero allí. Surinam es un país que geográficamente pues, no está tan lejos de Colombia. Tiene frontera por el sur con la Guyana Francesa, por el oeste con Brasil y por el norte con la Guyana Inglesa, y obviamente con el Océano Atlántico, de manera que es un país que aunque está dentro del continente no es muy conocido, no tenemos relaciones comerciales con ellos, porque es un país que aunque está en América no tiene población latina. Surinam es un país poblado en un 80% por africanos, también hay indonesios y hay muchas personas de la India, y últimamente ha llegado muchísimo comerciante chino, de manera que es una babel allí de razas de ese perfil. No hay latinos casi, la colonia latina no existe, no se habla español, se habla un poco de holandés allí, y también el idioma oficial allí es un idioma llamado sarantongo, que es de origen africano, y lo hablan unos 60% de la población. Hay otro que es en menor escala, se llama saramaskans, también es una mezcla de africano allí, y hay otros 11 idiomas o dialectos, porque pues la población se diseminó en esa selva. Es un país selvático, la economía básicamente depende de la madera, de la pesca, la minería y el comercio, de manera que en medio de esas circunstancias tenemos la obra del Señor. Nos reunimos allí unos 52 pastores con sus familias, y fuera de eso pues toda esta población que hizo presencia. La mayoría llegaron por la vía del río, otros por el mar, y unos cuantos, los de las islas Martinica, Trinidad y Curazao, pues obviamente por avión. Pero fue un ambiente bonito, el pueblo es muy anímico, muy contentos, muy entusiastas, de manera que conservan todavía la cultura africana, cantan con aquella dinámica, y es bonito estar entre ellos. Limitado sí por la traducción, complejo porque también toca usar 2 traductores, pues, puesto que hay que predicar en los que no hablamos inglés u otro idioma, pues en el español, luego se traduce al inglés y del inglés ya se traduce al sarantongo. Pero hay pequeños remanentes en la convención que no hablan ninguno de ellos, vienen de aldeas de adentro, entonces allá ese grupito se hace una persona que habla inglés y les traduce. De manera que cuando uno predica en español, entonces al haber el inglés, alguien lo entiende y se lo transmite a ellos allá, o sea, en ese grupito. Se busca la manera, cuando se quiere servir al Señor se hace. La comida es diferente, comen mucha carne de animal de selva. Sí me preocupó ver la deforestación tan acelerada que están llevando a cabo. Las multinacionales chinas e indias están llevando madera, como es un puerto, eso se encuentra una caravana de camiones con esa madera. Visitamos las aldeas, y adentro se ve pues la deforestación, la cantidad de máquinas cortando madera, llevándola así en bruto para los puertos, de manera que sí me preocupó que haya muy poca conciencia ecológica y que estén pues acabando la fauna para venderla, para comer, y la flora pues deforestando de esa manera. Eso me preocupó porque pues somos habitantes de la tierra y sabemos lo que eso es, pero pues hay que respetar, cada gobierno tiene su forma de administrar su país, y eso, pero sí me preocupó eso. En cuanto a la obra, sí vi un ambiente maravilloso, la gente es tocada por Dios, corren al altar, reciben la palabra, y eso nos llena de gozo y de alegría.
Qué bueno, pastor, nos alegra pues cómo el Señor sigue llevando su obra adelante. Johncito, es una de las promesas y es que lo vemos como la obra del Señor no para de crecer, pastor. Por supuesto que sí, y pues estamos con la confianza y como dice el Señor, en los tiempos finales será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, que en cada lugar, que en cada tribu, que en cada aldea haya esa palabra y que Dios siga despertando a aquellas personas que ha de enviar a los diferentes lugares para poder alcanzar a todo el mundo para Cristo. Creo que esto es muy importante. Sin duda alguna, mis amigos, la obra seguirá adelante. Es la promesa del Señor, a la luz de la palabra lo encontramos, y es que su obra no puede detenerse, porque inclusive esa es una señal, mis amigos, del final del tiempo. Amén. Cuando el Señor vendrá pronto por su iglesia. Vamos a la palabra de Dios, amigos. En los programas anteriores hemos tratado el tema acerca de administración y mayordomía, un tema muy interesante, de verdad que es muy edificante, una enseñanza que Dios le dio a nuestro hermano Humberto, quien ha querido compartirla con nosotros, y que sin duda alguna, si la aplicamos, nuestra vida será mejor. A veces la plática no rinde, a veces el tiempo no rinde, y la verdad no es porque Dios no dé, es porque somos en ocasiones muy malos administradores. Hemos charlado acerca, amigo, de principios generales de la administración. Queremos recordarle: el primero, observar; el segundo, planear; el tercero, organizar; el cuarto, ejecutar; quinto, dirigir; y sexto, controlar. Hoy nos corresponde el punto número 4, es ejecutando. Ejecutando. Pastor Humberto, ¿cuándo ejecutar? La respuesta es muy básica, muy sencilla, pastor, y es cuando toda la organización esté disponible, por lo menos la organización, la parte básica. Es decir, el grupo humano, alguna parte de los recursos materiales o económicos para tener por lo menos como el arranque. De manera que el momento de ejecutar es cuando ya esa organización, cuando ya se haya observado, se haya planeado, se haya organizado. Entonces es ahí donde ya se puede dar el paso cuarto, que es ejecutar y arrancar, es decir, con la obra, con el proyecto como tal. Pastor John, en Éxodo capítulo 36, verso 2 al 7, allí encontramos un muy buen ejemplo de lo que es ejecutar. Así es, vamos a mirar la palabra de Dios y dice el texto: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Amén. Qué maravilloso, mis amigos, cuando Moisés pide al pueblo, y lo hace porque hay una labor grande que hacer, mis amigos. Pastor Humberto, se va a construir un tabernáculo. Y no cualquier obra. Las personas que son expertas en construcción han sumado los materiales, solamente en oro, los materiales más costosos, y esto sumó una cantidad. Y llama la atención que se hizo el acopio de los materiales todo el primero. Todo el material se acopió, y cuando ya estaba todo ese material disponible y estaban los herreros, los carpinteros, los encargados de labrar la piedra, todos los que tenían que ver con la obra, entonces fue que se dio el paso de ejecutar la obra y arrancaron a construir este tabernáculo, que debemos decir que era una obra móvil, ¿sí? Debo corregir, decir que no usaron piedra, la piedra la usaron fue en el templo, porque estuve asociando estos dos grandes proyectos. Okay. El templo fue posterior, que ya fue fijo en Jerusalén, y este tabernáculo fue móvil, era una tienda que había que armar y desarmar con frecuencia, pero llevaba una cantidad de materiales y, por supuesto, el personal adecuado e idóneo para diseñarlo, para armarlo, porque tenía planos, tenía toda una estructura dada por Dios, y la ejecución se llevó a cabo solo cuando ya estaban todos sus materiales disponibles, para que la obra no quedara inconclusa ni quedara
pues mal diseñada. Así que personal idóneo, tiempo indicado, recursos materiales y humanos, y entonces cuando se puede dar este paso de ejecutar. Y esto se puede aplicar a cualquier proyecto de la vida. Okay. Cuando uno, por ejemplo, va a establecer una familia, cuando ya tenga un trabajo estable, cuando ya tenga por lo menos un lugar donde vivir, así sea en renta, o sencillo, una casita de interés social, un pequeño apartamento, cualquier, es decir, preparar las circunstancias y como la parte locativa, donde va uno a desarrollar un proyecto llamado familia. Qué interesante, pastor, porque no, o sea, no tan solo es dinero, no tan solo tener la plática, sino algo más que eso, la preparación que la persona como tal debe tener. Y me gusta que usted nos mencionaba acerca del personal que tuvo Moisés. El verso 8 dice, todos los sabios de corazón, pastor, gente sabia para esa gran labor. Es que todo proyecto debe tener, el recurso humano es determinante. He estado oyendo estos días sobre el auge de la corrupción en Colombia y el deterioro que ha llevado, inclusive se han hecho foros a nivel hasta nacional e internacionales para bregar con una problemática que es muy común en Occidente, en esta parte del mundo, bueno, también en Oriente, esto se volvió mundial, pero están descubriendo que una de las fallas es la estructura humana que no tiene que ver con la educación. No siempre la cátedra, la academia es la que corrige al hombre, tiene que ver más bien con valores y principios. Y los valores y principios se fundan en Dios. Cuando se teme a Dios, entonces se tiene personal idóneo y calificado para ejecutar una obra. Porque es que en el proceso de ejecución de una obra es donde viene mucho desfalco. Porque entonces se alteran las facturas, ¿cómo le digo? Se doble factura. Todo este fenómeno lo han estado descubriendo los expertos en la materia. Y el caso es que no hay personal idóneo. Cuando aquí habla de hombres sabios de corazón, mire, todos los sabios de corazón, dice 36:8. Eso sabio de corazón no es de intelecto. Es personas con idoneidad ética, moral, administrativa para llevar a cabo una tarea de esa magnitud. Y todos somos conscientes, uno sigue leyendo y encuentra que hicieron una obra de arte. Ese tabernáculo fue un proyecto lindísimo. Era tanto así que Dios se agradó de él, que continuamente durante 40 años, en el día había sobre él una columna de nube. Y en la noche se transformaba en una columna de fuego, de manera que Dios se agradó no solamente de la estructura, del diseño, de los compartimientos diversos que tenía ese lugar, sino también del personal calificado que llevó a cabo esa tarea. De manera que en la ejecución sí es muy determinante, porque puede uno tener una buena observación, un buen plan, una buena organización y de pronto tener hasta los recursos, pero cuando ya se entra a ejecutar la obra, si no hay un personal idóneo que la lleve a cabo esa obra, bien sea una obra civil, bien sea una obra de proyección, que les digo, económica, social, lo que sea, puede venirse abajo si los ejecutores no son personas idóneas para ello. Pastor, en ocasiones lo hemos visto, que hay personas que ocupan X cargo y lo hacen no porque sean sabios de corazón, sino por otros intereses. Es que precisamente por eso, alguien dijo, por eso estamos como estamos, porque se busca a veces el puesto para la persona y no la persona para el puesto. Y resulta que según aquí, la Biblia se buscaba a la persona idónea para hacer X trabajo. Incluso aquí menciona algunas mujeres que tejían, ¿sí?, la lana, el lino para las cortinas, de manera que cada uno hacía lo que sabía hacer. Y eso se llama una buena administración, ubicar personas que saben hacer el trabajo y que lo van a hacer bien. De esa manera no hay pérdida de tiempo, no hay pérdida de recursos, no hay pérdida de otros recursos que se extravían y se pierden, se malutilizan. Por ejemplo, llega una persona no idónea y le dan una obra y hace una carretera, pero luego viene un interventor y dice que no está bien, entonces la levantan y vuelven y la hacen. Y eso obviamente trae los sobrecostos que son cargados al erario público, porque son de nuestros impuestos. De manera que en la parte administrativa este punto es sumamente determinante. Qué bueno saber, Pastor John, cuándo ejecutar. Segundo de Crónicas, Pastor John, el capítulo 3, el verso 1, por allí la Biblia también nos habla de una labor grande que inició Salomón, Pastor. Dice el verso, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Ahí nos habla la palabra del Señor de un momento justo, un momento como propicio para encontrar
como el ambiente propicio, el ambiente adecuado para lograr las cosas. Ahí se dice una fecha puntual y el cuándo. Creo que todo proyecto tiene un momento justo para arrancar. No, las cosas no se pueden arrancar de la noche a la mañana. Primero, pues como hemos visto, hay muchos pasos a seguir, muchas etapas que deben quemarse antes de empezar a ejecutar el proyecto. Se hablaron de los materiales, se hablaron del material humano, se hablan de las diferentes cosas que ya como que propician el ambiente, personas idóneas para llevar a cabo el trabajo. Pero además de eso también el tiempo es demasiado importante, el momento justo a través del cual se genere ese empuje y ese auge en el poder avanzar. Para tocar de pronto una comparación acerca de esto, incluso las personas que conocen en cuanto al surfear, saben que para poder montar una ola y hacerlo bien se necesitan unas habilidades, se necesitan unos materiales indicados, pero la persona debe saber cuál es el tiempo justo en el cual montarse en la ola para poder lograr hacer el efecto indicado y poder avanzar lo que desea avanzar. Así que el tiempo es muy importante. Qué bueno, Pastor John. Ya dentro de unos minuticos charlaremos acerca de esto. ¿Cuándo iniciar? El tiempo es ideal. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, hablando acerca de cuándo ejecutar. Pastor Humberto, el pastor John nos decía algo muy importante, es acerca de lo que es el tiempo. Salomón empezó a edificar, se nos da el tiempo cuando Salomón lo inició. Todo tiene su tiempo, pastor. Hay cosas que en ocasiones quedan en el aire, pastor, ¿por qué no se inicia a tiempo? Precisamente es que el tiempo y el espacio que se utiliza para realizar un proyecto de acuerdo pues a su magnitud. Por eso los expertos sencillamente diseñan una obra y cuadran el cronograma, y entonces a tal tiempo tiene que ir determinado proyecto ya avanzado por porcentajes. Vemos con dolor que, por ejemplo, las obras civiles en Colombia, yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero uno como ciudadano de a pie se entera que hay obras aquí que las proyectan, por ejemplo, a 2 años y se demoran 6.
y luego vienen presupuestos adicionales y todo esa pérdida de tiempo va en detrimento de la calidad de la obra, de los costos adicionales que hay que sumarle y todo eso. Me da tristeza porque no hay esa idoneidad en mucho personaje para proyectar una obra en el tiempo. Como si fuera poco la hacen y luego poco tiempo dura. En el caso de Salomón fue justo en el tiempo. Aquí da un dato y no es casualidad que esté en Crónicas, Pastor John, usted lo leyó, el momento exacto del arranque. Y luego se va dando por etapas y la casa de Jehová se terminó en el tiempo determinado. Se programó una inauguración gloriosa, eso es de lo más hermoso que la Biblia habla también. Todo porque hubo, es que mire, estaba viendo aquí un dato para que ustedes sepan, para que vean el número de gente que estaban trabajando en ese proyecto. Capítulo 2, versículo 17 de Segundo de Crónicas. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre. Y fueron hallados 153.600. Esto es un volumen de personal glorioso. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas, miren. Y 80.000 canteros en las montañas, o sea, ya labrando la piedra, llevaban el diseño de la piedra, las medidas, y traían la piedra labrada allá para no hacer basura. Eso se llama planear con antelación. Y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. O sea, necesitaban que el pueblo trabajara. Entonces dijo, no, si los dejamos sin capataces, eso se llama organizar un proyecto. Eran por miles. Ustedes van a trabajar en la montaña, ustedes van a acarrear el material hasta determinada parte y ustedes me van a hacer trabajar a esta gente, a estar pendiente que no se echen a la pereza. Es que todo proyecto tiene que tener lo que estamos viendo, amigos míos, una adecuada administración tiene que tener todos estos ingredientes. Uno dice cómo llevaron a cabo una tarea tan hermosa. Nuestra base de este estudio es Nehemías. Cómo en 53 días hacen semejante obra, todo, porque hubo todos estos principios para llevarla a cabo. De manera que aquí encontramos que ejecutar es hermoso, pero mantener ese ritmo es que es más interesante. Esto de verdad es algo para mostrar y por eso lo estamos destacando aquí en esta hermosa tarde. Qué interesante, mis amigos. Pastor John, ahora vamos al otro punto. El otro punto es dirigiendo. ¿Cómo dirigir? ¿Qué es dirigir? Pastor, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Tenemos una cita bíblica, primera de Timoteo, Pastor John, el capítulo 3, el verso 1, Pastor. Así es, el verso dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y a partir de este momento se empieza a mirar una palabra, la palabra obispo, una persona que dirige, una persona que está encargada, una persona que lidera. Y cuando miramos nosotros la palabra del Señor, creo que el liderazgo es uno de los temas más importantes a tratar al respecto. Sin duda alguna, Pastor John, si alguno anhela obispado, si alguno anhela, mis amigos, dirigir, pues es una muy buena labor, una muy buena obra. Pastor Humberto, hablemos un poquito de la definición de dirigir, Pastor. Dirigir no es tan sencillo, aunque al definirlo sí. Por ejemplo, hay unas 3 acepciones o definiciones de dirigir. La primera es hacer que las personas tomen acción efectiva, es decir, que se involucren en un proyecto, que se identifiquen con él y que lo apoyen definitivamente. Una persona que no sabe dirigir es un gran problema porque puede entorpecer todo un proyecto. Claro. Muchas empresas ya en camino, ya bastante avanzadas, se las entregan a un gerente no apto, una persona incapaz, y resulta que acaban. Hay grandes empresas y proyectos que a nivel de familia lo levantaron personas muy visionarias, y luego esa persona se hace a un lado, coloca un hijo allí, o una hija, o una persona no adecuada, y abajo. Nehemías 2:18, quería sugerir esta lectura. Nehemías 2:18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire qué hermoso esto. Nehemías les transmite la idea, les vende el proyecto en el sentido de saberlos motivar, y el pueblo capta la visión. Y noten que ahora ya no dice me levanto, sino levantémonos, es a una sola voz. La forma como se transmita la visión, la forma como se motive y se incentive al pueblo hace que el pueblo apoye o no un proyecto. Y no solamente en el campo material, obviamente en el campo espiritual, en el campo ministerial. Si Dios nos da la sabiduría y uno la usa para la gloria de su nombre, puede en vez de edificar, destruir.
puede estancar un proyecto, por eso no caminan muchos hogares, es barata porque no tiene administración adecuada, muchas empresas, y tristemente, tengo que decir ante esta cámara, también muchas iglesias y ministerios sucumben, porque las personas que están al frente no han tenido esa visión de cómo dirigir un pueblo para que Dios sea glorificado y para que el pueblo tenga ánimo para trabajar como dice. Pastor Humberto, dos cositas. La primera, el apóstol Pablo dice que los que deben de dirigir no debe ser primero un neófito. Y en segundo lugar, pastor, es que hasta una nación, cuando un dirigente, cuando el que está al frente no sabe dirigir, hombre, ahí tenemos un ejemplo como Venezuela, pastor. Sí, y no solo ese, otros países se han desmejorado muchísimo. Y se han desmejorado por la calidad de los gobernantes, porque las democracias tienen ese punto a favor y otro en contra, y es que cualquiera tiene derecho a elegir o a ser elegido. Y entonces lanza personas que de pronto tienen otras motivaciones y otros intereses, generalmente económicos. Y cuando llegan allí, pues sencillamente despilfarran lo poco que hay y hacen un daño, y ahí tenemos este fenómeno en Venezuela, que es un ejemplo tremendamente doloroso y triste de lo que es no saber administrar un pueblo, una política, una nación, una economía, etcétera. De manera que es hacer que las personas tomen acción efectiva. Si a usted le hacen caso en casa, amigo que me está oyendo, si usted es un buen padre, un buen esposo, usted habla, usted no necesita gritar ni amenazar para que lo obedezcan. Si usted tiene que acudir a la amenaza, al insulto, al irrespeto, a veces hasta a la altanería para ser oído, eso demuestra que su liderazgo no existe. El líder auténtico no necesita gritar ni vociferar para ser oído. Pastor, disculpe, por lo general la gente confunde lo que es gritar con autoridad, ¿no? No, para nada. Precisamente antes gritar es un símbolo de menos autoridad. Ajá. Porque la autoridad no se impone, se inspira. Y a la persona que lidera y lo hace con sabiduría, sencillamente la gente le camina y apoya su proyecto sin que esté gritando. Le obedecen sin que esté amenazando. Cuando se usa la amenaza, el insulto, el irrespeto, se usa la presión, es porque no hay liderazgo. Alguien dijo que esos son recursos de las bestias. ¿Sí? La bestia es la que esa fuerza que hace las cosas. El líder auténtico, sencillamente la gente le camina. Porque otra definición es lograr o conseguir que las cosas se hagan. Es eso, liderar. Que a usted le pregunte qué liderar es lograr o conseguir que las cosas se hagan. Si no se hacen, es porque no hay un liderazgo. El líder es eso. Y algo más que dijo alguien, el líder se conoce cuando no está. Ahí se sabe. Si usted, por ejemplo, amigo, es un jefe de casa y cuando usted no está, su casa se pone pies arriba, como dicen por ahí, es evidencia de que usted no tiene un liderazgo. Cuando uno está ausente, es que se nota si la casa sigue caminando, la iglesia sigue caminando, la empresa sigue caminando, porque ya se dejaron directrices y pautas que la gente sigue sin que uno tenga que estar recalcándoselas continuamente. Qué interesante. Pastor John, definición, es motivar, es mover a la gente, pastor. Así es, en Nehemías capítulo 4, verso 21 al 23, dice la palabra: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y aquí nosotros encontramos que había una inspiración ahí en este trabajo, había este mover indicado, y cada uno cumplía con su deber, incluso iban más allá de sus fuerzas, más allá de sus capacidades, porque ahí dice que de día y de noche para hacer un trabajo, es un trabajo extenuante, demasiado desgastante para de pronto lograrlo, pero como ameritaba la situación, esta gente lo hacía de día, hacía de noche, habían personas encargadas de la seguridad, habían jóvenes, habían todos, esto genera una inspiración en cuanto a la dirección, de que incluso los mismos jefes, los mismos líderes, dice que no se quitaban como el overol, sino que seguían trabajando, estaban esforzándose en la labor que en el propósito el cual tenían a llevar a cabo. Amigos, qué bueno que podamos entender lo que es dirigir, esto de definición, pero ahora, pastores, me gustaría que charláramos un poco acerca de los principios para dirigir. Hay algunos principios. Pastor Humberto, el primero de ellos, la motivación. Es determinante, porque es despertar interés en otros para que respalden con entusiasmo un proyecto. Recuerden, motivar es despertar interés en otros para que respalden con entusiasmo un proyecto. De manera que si no se sabe allí, yo recuerdo que una vez, yo era jovencito, mi padre me llevó para una concentración política en un pueblo
que por allá andaban así, como siempre buscando votos los políticos, y una persona del municipio tenía que presentar a la visita que era el candidato. Y recuerdo que ese candidato, esa persona que presentó, subió a la tarima, se acercó al micrófono y dijo, él llegó, pero si él no nos puede colaborar es porque nosotros somos muy desunidos, porque no tenemos una unidad entre nosotros, porque y empezó fue a exhortar y de cierta manera a incomodar el pueblo. La gente se fue dispersando, no supo transmitir la motivación. Claro. Entonces es interesante esto. Miremos Nehemías 2:17 y verás cómo este hombre motivó al pueblo, qué forma tan sabia lo hizo. Ese versículo dice, les dije pues, vosotros veis sobre este proyecto de la construcción de la reconstrucción de los muros y el templo, vosotros veis el mal en que estamos, y se los describe, que Jerusalén está desierta. Y dice más, y sus puertas consumidas por el fuego, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esta palabra está encargada de motivación, está haciéndoles ver que ellos necesitan salir de esa condición, que no pueden continuar en el oprobio, en el azote, en la condición en que están, y que se puede salir de allí. Y esas palabras fueron captadas por el pueblo y el pueblo las asimiló, y miren que eso se llama motivar. Hacerles ver que en todo proyecto yo soy bendecido, soy ayudado, que usted puede sacar beneficio de ello. ¿Por qué estamos en esta programación y por qué le invitamos a las iglesias? Porque son proyectos espirituales, que si usted los sigue al pie de la letra, como dice esta palabra, usted es bendecido, su familia es bendecida, su economía es bendecida, su trabajo, todo, porque Dios lo ha dicho en su palabra y somos un ejemplo vivo de ello. Estas personas que usted ve aquí en esta pantalla somos personas que sencillamente hemos aprendido a poner por obra esto, y eso nos trajo bendición, de manera que sirva esto de motivación, y ese es uno de los primeros pasos para una buena dirección de un proyecto, Pastor Arturo. Sí, señor. El segundo, Pastor John, es el incentivo. Qué bueno es incentivar, Pastor. Así es, y la palabra del Señor nos muestra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26 y verso 27, dice la palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Creo que todos nosotros, o todo ser humano, al mirar estas palabras, un principio de dirigir es, todas las personas trabajan y de una manera frágil, notable o no tan notable, no tan visible, todos tenemos un interés y todos buscamos un incentivo para poder llevarlo a cabo. Qué lindo que nosotros podamos en la posición de dirigir que hayan esos incentivos, que haya ese deseo de mostrarle a la persona qué se obtiene cuando realiza su labor. En el caso particular de la palabra del Señor, el plan de salvación es una muestra tan grande del incentivo que Dios nos da. El Señor nos dice, el que creyere será salvo. Creo que la salvación es un incentivo muy grande que nosotros tenemos. En cada uno de los proyectos que nosotros llevamos a cabo, siempre debe haber ese incentivo, la motivación que tiene una persona. Cuando usted se va en la mañana, se levanta en la mañana, usted se levanta porque usted sabe que en su horario de trabajo, en el tiempo que usted desgaste su salud y tenga un esfuerzo físico, usted va a recibir una remuneración para lo que usted está haciendo. Ese puede ser un incentivo, pero nosotros podemos mirar en la palabra diferentes tipos de incentivos que hacen que una persona pueda motivarse y a través de una promesa, a través de algo que le lleve a cabo a superarse o a hacerlo con mayor desgaste, con más esfuerzo, eso va a hacer que la obra en cuanto a la dirección progrese. Creo que esto es muy importante. Qué lindo que nosotros podamos aprender que el incentivo es uno de los principios fundamentales para dirigir. Pastor Humberto, el incentivo. Usted tiene aquí algo escrito y es: elogie en público y amoneste en privado. Es un principio determinante. La verdad es que saberlo hacer, hermanos, eso parte un proyecto a bien o a mal. Si se vive regañando en público de una manera muy expuesta, eso generalmente se debe hacer en privado, una amonestación. El elogio sí debe ser en público, que es una forma de incentivar, de motivar. De manera que es interesante eso. Añadiendo lo que el pastor John nos comentaba, es de saber que el Señor Jesucristo mismo incentivó a su pueblo. Y a sus discípulos y a nosotros. Dijo, nadie hay que haya dejado papá, mamá, etcétera, etcétera, que no tengan
el rey, en el reino venidero la vida eterna. Es decir, vamos detrás de un incentivo claro, preciso, y funciona. Siempre ha funcionado a través de los incentivos, inclusive hasta los animales los domestican a través del incentivo. Así es. Actúan de determinada manera por instinto, entonces le dan un incentivo. Si es un mono le dan un banano, si es una fiera le dan un pedazo de carne, si es un delfín le tiran un pez, y entonces de esa forma lo incentivan y el animal se acostumbra a que actuando de determinada manera y así lo domestican, de manera que funciona. El incentivo es determinante en todo proyecto de dirección de una obra. Y qué interesante, mis amigos, no lo olvide, elogie en público, amoneste en privado. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, principios para dirigir. Estamos hablando de este punto, principios para dirigir. El primero, la motivación. El segundo, el incentivo. El tercero, Pastor Humberto, la comunicación. El término comunicación viene del latín communis, que quiere decir tener en común, es decir, ser partícipe de ese proyecto. Y la comunicación es determinante en todos los proyectos de la vida, en el hogar, en el negocio, en la iglesia, en el campo académico, en todas las áreas la comunicación es determinante. Si no se sabe comunicar, transmitir una idea, difícilmente el pueblo la capta. De manera que, mire qué interesante esto, saber transmitir con verdad, con veracidad. Y es la capacidad de relacionarse con los demás de una manera eficiente, adecuada y eficaz, hasta lo más que sea posible. Es decir, la manera de involucrar a la persona en un proyecto es decirles qué quiero, hacia dónde voy, cuáles son las metas y objetivos para que el pueblo apoye ese proyecto. Estar representando al pueblo ilusiones y todas, y luego la gente se decepciona. Ha pasado en el campo político, en el campo religioso, cuando se le oferta a la gente tanta cosa y finalmente no se cumple, entonces viene la desmotivación, porque la comunicación fue equivocada, se dijo mentiras, se dijo algo que no era real, que no era alcanzable, que estaba fuera del alcance, de manera que es determinante esto de la comunicación. Y conviene que se mencione otra vez a Nehemías 4:21 de su libro.
Dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Uno lee este libro de Nehemías con detalle y encuentra que el proyecto tuvo muchos enemigos. ¿Cómo lo hicieron frente a eso? A través de una comunicación fluida. Inclusive hubo una comunicación que no era verbal. Él les dijo, cuando estén al lado mío, y ahí había un hombre siempre con una trompeta. En el momento en que haya algún riesgo, algún peligro, ese que está con la trompeta debes hacerla sonar, y cuando la trompeta suene, todos llegan allí a proteger, porque alguna alarma hay. Miren que en ese entonces se buscaron, en ausencia de las alarmas electrónicas y satelitales que hoy hay, había una trompeta. Claro. Eso se llama comunicar. Y resulta que las trompetas, como dice la Biblia, dan sonidos ciertos, claros. Por eso la trompeta la usan en las guerras, para anunciar la retirada, para anunciar la diana de la levantada en el campamento. Es decir, porque siempre tiene que haber un medio de comunicación y es determinante. Exponga a su familia lo que usted quiere, hacia dónde dirige la proa de esa barca, de ese proyecto familiar, ese negocio pequeño, hacia dónde van, por etapas, van haciéndolo. De esta manera, la misma iglesia, vamos por ciclos, primero esto, luego esto y luego esto, hermano, y esto funciona, esto da resultados. Alabados al Señor, de manera que aquí tenemos este ejemplo. Si uno va, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, versículos 1 al 14, allí Jesús, por lo menos Mateo 10:1, miren ustedes cómo Jesús hizo con sus discípulos. El capítulo 10, versículo 1, entonces llamó a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los llama, los instruye. Incluso hay otra parte de la Biblia donde Él les menciona con detalle la actitud que deben asumir ante determinado comportamiento social. Si lo reciben, amén. Si no lo reciben, no insistan. Cuánto dinero llevar, poco o mucho, lo que tengan, no demorarse tanto. Es decir, les transmite con exactitud todo lo que deben hacer, cómo deben actuar en determinado caso, y entonces es una bendición porque la comunicación es determinante para ello. Qué importante, mis amigos, la comunicación. Y para cerrar esta parte, Pastor John, los recursos. Así es, ya habíamos tocado un poquito acerca de este tema de los recursos, pero creo que es importante denotarlo porque hay recursos materiales, está el capital humano, el económico, el material, con el que se cuenta para la realización del proyecto. Y nosotros encontramos, por lo menos en el proyecto de Moisés, acerca de todos los materiales que se utilizaron para la realización del tabernáculo. Había oro, plata, cobre, lino, pelo de cabras, pieles de carneros, madera de acacia, aceite, otras muchas cosas. Y en otros proyectos, como nosotros encontramos por lo menos el proyecto del Señor Jesucristo a través de la obra de la evangelización, Él requirió de 12 personas, 12 apóstoles así llamados, a través de los cuales se empezó la propagación del evangelio. Seguidamente, por lo menos en Lucas 10, capítulo 1, también encontramos que Dios habla acerca de 70, que mandó de 2 en 2 y les dio instrucciones para que llevaran a cabo esta labor. Ahí encontramos que está el material, no sé, la parte material y la parte humana también, que son recursos que son fundamentales en la labor de dirigir, en suplir las situaciones. Sabe que muchos de los proyectos no se pueden llevar a cabo si no están las personas necesarias que puedan dirigir, que puedan llevar a cabo las labores, pero otras tampoco, los materiales tampoco están. Entonces creo que en la labor de dirigir, incluso cada una de los proyectos y de los planes que nosotros debemos mirar, debemos considerar al dirigir qué tipo de material humano tenemos nosotros y qué tipo de materiales en el sentido físico tenemos para llevar a cabo esta dirección, porque en el dirigir es también tener los materiales indicados. Encontraba una palabra ahorita que estábamos mirando acerca de lo de Moisés, dice en el libro de Éxodo capítulo 36, el verso 8, el verso 9, dice que lo hicieron de manera primorosa. Y esa palabra primorosa habla de material de primera calidad, personas de primera calidad para llevar a cabo la labor. Qué importante, no cualquier persona, personas, amigos, de primera calidad, material de buena calidad. Hombre, porque era una labor importante para el Señor. Hablar un poquito del material humano, el recurso humano, pastores, nos lleva pues a pensar un poquito, hermano Humberto, que uno como líder no lo va a hacer todo, siempre va a necesitar de otras personas que estén a nuestro alrededor. Si una empresa progresa es porque tiene un buen personal, pastor. Todo proyecto, el recurso humano es determinante, porque los recursos materiales por sí solos no son inertes. Entonces es muy importantísimo en manos de quien se coloca un proyecto.
Por eso la comunicación, es decir, aquí los principios para dirigir es determinante cómo dirigir un proyecto, cómo mantenerlo en curso. Todo esto, de manera que Jesús siempre tuvo ese proyecto, arrancó con 10, luego 70, en Pentecostés ya había 120, en pocos días ya esa iglesia ya tenía en un solo culto, hubo 3.000 conversiones, en otro hubo 5.000, de manera que en poco tiempo, en relativamente 3-4 años, esa iglesia naciente, desde el tiempo que fue establecida, en los primeros 10 años la iglesia fácilmente tuvo una cantidad de miles y miles de miembros, todo porque tenía una dirección sabia al frente, y ese proyecto fue una bendición del cual somos beneficiarios todavía. Amigos, no lo olvide, principios para dirigir, los recuerdo, la motivación, el incentivo, la comunicación y los recursos. Gracias a Dios por su palabra y por permitirnos charlar este tema tan importante. Esperamos, amigos, que haya sido de bendición para su vida. Pastores, contentos pues y agradecidos por su presencia en este lugar, Pastor Humberto. Y por supuesto con ustedes también, me alegra mucho, ¿verdad?, haber compartido y decirle a todos los amigos, a personas que ven que esto está al alcance de vuestra mano. Aquí está la palabra del Señor, de aquí hemos extraído, pero nosotros no somos economistas, pero Dios nos ha dado sabiduría y gracia y misericordia para sacar adelante un proyecto familiar, eclesial, el que ha puesto en nuestras manos. Pastor John, qué bueno haber compartido estos momentos. Para mí es grato de verdad estar acá y darle gracias a Dios por esta palabra. Creo que es edificante para todos nosotros y la podemos utilizar en todos los aspectos de la vida, como hablaba el Pastor Humberto, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel de iglesia, a nivel de cualquier proyecto que uno quiera llevar a cabo, siempre es necesario. Estos son principios bíblicos para llevar a cabo una labor. Amigos, gracias por permitirnos llegar a su hogar con esta programación de Palabras de Vida. Les recuerdo que le esperamos en la iglesia de Cañaveral, iglesia de Belencito, La Trinidad y Florida Centro. Muy agradecidos con los pastores, de igual forma con nuestro equipo de producción, el hermano Osneider, y de igual forma Jair Coronado. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén.